Bueno, Bueno, en primer lugar, buenas noches, Marcelo, muchas gracias por aceptar esta invitación por Zoom, como para poder charlar un poquito de todo lo que tiene que ver con su tema, con las actividades que vienen realizando. Así que bueno, gracias por estar. no, gracias a vos, Pedro. Buenas Bueno, noches. sin lugar a dudas, preocupante, muy preocupante lo que se está viviendo a nivel no solo provincial, sino nacional e internacional. Hay países que están muy mal con esto de la ola de contagios, esta segunda ola de contagios. Contame un poquito cómo lo está viviendo su tema, o sea, qué es lo que se escucha, qué es lo que se vive. Ustedes están en contacto permanente con los docentes, ¿verdad? Sí, con los docentes de acá y también a nivel provincial. Nosotros, digo, antes de las restricciones habíamos estado una semana prácticamente reuniéndonos todos los días o día por medio, viendo, monitoreando la situación, sabiendo que se estaba desmadrando la cosa, sobre todo en la zona del AMBA y bueno, este, y un poco haciendo el seguimiento de lo que pasaba en cada uno de los lugares, ¿no? La verdad que con mucha preocupación, no solamente por nosotros, sino por nuestro pueblo. Digo, los docentes somos parte de un pueblo y cuando están en riesgo la salud de nuestro pueblo, estamos en riesgo todos, ¿no? Bien, entiendo que de alguna manera ustedes, los docentes, te incluyo porque vos también sos docente, se han ido Sí, preparando sí. con todo esto de la incertidumbre de que, a ver, cómo va a ir la curva de contagios, si va a disminuir, si entra en una meseta, si disminuye, si aumenta. Ustedes se han preparado para todo lo que es, ¿no? Las clases virtuales, porque ya hace un tiempo que estamos con esto. Sí, de hecho nosotros el año pasado estuvimos con prácticamente todo el año con clase virtual, este, y por eso valoramos tanto la presencialidad, digo, porque no hay como la presencialidad. La verdad que, que no hay como estar frente a los chicos para poder cumplir con nuestra función, ¿no? La presencialidad es esencial porque uno ve todo ahí, ve el gesto del pibe, si abre los ojos porque le interesa el tema o se está durmiendo, si te está entendiendo o te mira con cara de que le estás hablando en chino. Digo, uno en la presencialidad puede hacer un montón de cosas que en la virtualidad se complica bastante. Por eso la verdad que eh, mueve, si no fuera trágico, mueve a risa cuando uno escucha a ciertos personajes decir que los docentes no queremos estar en clase, ¿no? Porque la verdad que si hay alguien que quiere estar en clase presencial, somos nosotros. Eh, que no quepa ninguna duda de eso. Bien, bueno, hubo una discusión con esto de la presencialidad en lo que es Capital Federal, o sea, el jefe de gobierno porteño, cuando desde la Nación le dijeron que por la cantidad de contagios que había y por lo que implicaba el movimiento, no solo de docentes, sino de alumnos, padres y demás, que veía el grupo, ¿no? Que lo asesora, que tiene que ver con esto del control de la pandemia, le habían dicho que tenían que suspender temporalmente, hablaron de un periodo de 15 días, generó una discusión muy grande. ¿Cómo ves esto de la discusión? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que la posición del jefe de gobierno de Larreta es cuasi criminal. Eh, Porque, a ver, así como te decía recién, que nosotros somos los que más valoramos el tema de la presencialidad, también es cierto que si la cosa se dispara y se sale de control, las clases son, digamos, un movimiento de gente, un tercio de la gente que se mueve en Capital se mueve por el tema de la escuela. Y además marcar algunas diferencias, ¿no? Porque se plantea desde el PRO como que ellos ahora son los abanderados de la educación. La verdad que si uno compara con lo que han hecho y manifestado a lo largo de todo lo que conocemos, ¿no? Durante el gobierno de Macri, de Vidal en la provincia,
sabemos que si hay algo, si hay una bandera que no puede tomar el PRO es la bandera de la educación, porque la verdad que han cerrado escuelas, han reducido el presupuesto educativo, se pelearon con los docentes, cerraron la paritaria nacional. Digo, podría estar media hora mencionando cosas que demuestran que al PRO no le interesa la educación pública, y en Capital tampoco, digo, durante todo este gobierno la sucesión de gobiernos del PRO que tuvieron en Capital, el porcentaje de presupuesto en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, se redujo el porcentaje del 27 al 17%. Digo, están desinvirtiendo en educación prácticamente desde que son gobierno en la ciudad. Digo, el año pasado, si bien la reta se dio en la cuestión de suspender las clases, también esta discusión se dio a partir de la cuestión de cómo se garantizaba que los chicos que no tenían conectividad, que no tenían instrumentos para poder seguir clases virtualmente, pudieran hacerlo. Bueno, el gobierno nacional le entregó las computadoras que necesitaban, o sea, las puso a disposición del gobierno de la ciudad, y nunca apareció la lista de los chicos que las necesitaban. O sea que tiraron un número por tirar, y cuando llegaron la hora de los bifes nunca presentaron la lista. Entonces, digo, este doble juego que hacen, y la verdad, en una situación donde está en juego la salud y la vida de la población, la verdad que por eso digo, y remarco, para mí es cuasi criminal lo que están haciendo. Hay un contraste entre Yo lo la que verdad está... que no. Cuando hablas de inversión a nivel educativo, ya que entramos en ese terreno, hay un contraste en lo que pasa con el gobierno porteño, por ejemplo, y la provincia de Buenos Aires. ¿Has notado o cuáles son las repercusiones? Porque estamos en pandemia, ¿no? Igual se ha visto alguna inversión a nivel provincial eh, con respecto a en las escuelas o a nivel nacional. ¿Hay una apuesta, digamos, a la educación y se ve de alguna Sí, por manera? supuesto, por supuesto. En muchas cosas. Primero en el diálogo. Digo, mm, nosotros, cada vez que pedimos juntarnos con el gobierno provincial, acceden inmediatamente. Digo, los protocolos para poder, que en Capital no los marcó el gobierno unilateralmente y no puso, digo, si vos escuchás a los compañeros de Capital, no cuentan con las cuestiones básicas para poder ir al aula, ni de alcohol en gel, ni elementos de limpieza, la máscara que nosotros usamos cuando estamos en clase, la infraestructura en las escuelas, digo, todo eso en provincia de Buenos Aires se está dando. Digo, los protocolos los trabajamos desde el año pasado, cuando estábamos en pleno confinamiento, que todavía no se daba la cuestión de estar en las escuelas presencialmente. Se empezaron a trabajar desde mitad de año, se empezaron a trabajar en los protocolos, y eso permitió que cuando a fin de año se empezaron a retomar las clases, nosotros fuéramos a la escuela teniendo un protocolo discutido con el gobierno. Digo, donde los sindicatos aportamos lo nuestro, el Ministerio de Salud aportó lo suyo, la dirección de escuela aportó lo suyo. Yo digo, la otra cuestión que tiene que ver con reorganizar el sistema alimentario escolar, bueno, por el tema de la pandemia tampoco se pueden establecer los comedores, se organizaron los bolsones de comida para asegurar que nuestros chicos pudieran acceder, si no podían acceder a la comida en la escuela, que pudieran acceder a un bolsón para que
para que la pudieran hacer el tema en su casa. Digo, las máscaras, todo lo que hacía falta de elementos de higiene y demás, estuvieron en el momento de que se tenía que cobrar con la presencialidad. La inversión en el tema de infraestructura escolar, digo, se tuvo que reconstruir una desinversión de 4 años que no tenía precedente, digo, y nos acordamos de cosas muy básicas, tanto de acá, digo, los baños del Nacional, el colegio, el jardín abandonado, como la situación catastrófica de infraestructura que se da en Moreno, donde murieron nuestros compañeros Sandri y Rumén, ¿no? Sí, con la Bueno, explosión, recordemos, de gas, ¿no? Que hubo. exactamente. Impresionante. Bueno, con respecto a lo que Este, vos decís del diálogo, no puedo evitar recordar que estuvieron muy complicados para dialogar, digamos, en otros momentos, que a puertas cerradas, pegando papeles en las rejas. Eso lo vimos a través de las imágenes, filmaciones. Eso ya no pasa. O sea, ustedes tienen acceso, necesitan hablar y hay una respuesta, por lo menos se los escucha. ¿Es así o no? nosotros Pregunto. tenemos, digo, la Comisión Jurisdiccional Mixta, una cuestión de salud y seguridad en el empleo público. La jurisdiccional de educación se reúne permanentemente y desde ahí salieron todos los protocolos. Ujú. Digo, bueno, la cuestión de la paritaria salarial, la paritaria que tiene que ver con el tratamiento de la pos, de la infraestructura, mm, digo, hay reuniones permanentes con nuestros cuadros técnicos y los de gobierno que le van encontrando la vuelta a un montón de cuestiones, ¿no? Digo, la generación del programa ATR, eh, la cobertura, que en eso por ahí estamos un poco lentos, pero se va dando la cobertura de los docentes dispensados por enfermedades riesgosas o porque son mayores de 60. Digo, podría mencionar infinidad de cosas que se van acordando todos los días. Eh, Considerando estas cosas, y me hablabas de protocolos y por ahí uno que no sabe, ¿no? Eh, ¿Cómo están en ese punto, digamos, los docentes cuando reciben los alumnos, al dar las clases? ¿Tienen y cuentan con los elementos necesarios? ¿Los tienen que comprar ellos? Hablabas del alcohol en gel, por ejemplo, o los barbijos, o veo que tienen protección visual más de una vez. Contame un poquito más sobre eso. ¿Cuáles son las inquietudes que reciben ustedes de los docentes y las cosas que ven que se están cubriendo? Sí, mirá, cuestiones básicas. En cada escuela, en la puerta, hay un termómetro donde se toma la temperatura. Todos esos termómetros son provistos por el Estado. El alcohol en gel en todas las aulas, las máscaras son provistas por el Estado. Digo, los elementos de limpieza para la cuestión de los auxiliares que tienen que entrar en cada recreo, entrar a desinfectar el salón. Digo, después hay cosas que son de cuidado nuestro, ¿no? Los chicos están yendo, nosotros le llamamos burbujas, son grupos de chicos que se divide cuando el salón es, digamos, la cantidad de chicos es grande, nosotros tenemos que mantener una distancia de 1,5 metros. Cuando la cantidad de chicos supera los valores para que se puedan distanciar de esa manera, se divide en 2 burbujas, van a la mitad de chicos, van una semana y la otra mitad van la otra, y vamos alternando de esa manera. Los barbijos son personales, no es que Claro. los tenga Bueno, por como el todo el Estado, mundo. siempre hay en las, Sí. hay en Viste las que escuelas por si nada, por si alguien se le olvidó o se le rompió o tuvo algún percance, pero en realidad son personales. ¿estoy entendiendo mal o me estás diciendo que aún en una situación de crisis, porque estamos en una situación de crisis, sin lugar a dudas, con todo el presupuesto y lo que implica, ¿no? La compra de vacunas, la falta de recaudación por todo el parate que hubo, ¿no es cierto?, a nivel económico. Así todo,
pareciera como que están, no digo mejor, pero muy parecido a etapas anteriores, o están mejor, o están peor. Hablando de una situación de crisis, ¿no? Estamos mejor en el sentido que tenemos diálogo y que nos sentimos cuidados. Digo, los docentes ¿Están fuimos, vacunando a los yo no, docentes? porque no alcancé, pero gran porcentaje de docentes han sido vacunados. Hemos sido prioritarios en ese sentido porque teníamos que tener la cuestión de la presencialidad eh, mm, digo, a mí todavía no me ha tocado, pero yo, nada, la mayoría de mis compañeros están vacunados. Están vacunados. Este, Algunos con 2 dosis, ¿no? Todos con una. no, muchos con 2 dosis ya. Mirá. Sí. Bueno, ya en este punto implica, ¿no?, un cuidado, es correcto. Eh, con respecto al salario, hay una discusión salarial, digamos, también la crisis ha afectado a todos los niveles, incluso con los precios, ¿no es cierto? A pesar de que hay un interés de precios cuidados y demás, pero sabemos que, por ejemplo, hablando de combustibles y demás, ha habido aumentos. ¿Cómo están ustedes los docentes con respecto a esto, a los salarios? Sí, nosotros tuvimos un acuerdo salarial a principio de año que no trascendió demasiado porque no hubo conflicto. Porque, bueno, básicamente el gobierno asumió prácticamente lo que nosotros estábamos pidiendo. Estábamos pidiendo ganarle a la inflación 1 o 2 puntos, porque la verdad o si se pudiera un poco más, porque la verdad que los últimos 4 años habíamos estado perdiendo puntos contra la inflación prácticamente todos los años, y digamos, el valor que llegamos superaba lo presupuestado en cuanto a inflación. Ahora bien, nosotros vemos que la inflación está marchando más rápido que lo que está presupuestado. Pero de todas maneras tenemos una cláusula de Gatillo. revisión, que es si Ah, la inflación va por arriba de lo que acordamos al principio de año, tenemos la posibilidad de volver a juntarnos. Así que también en ese aspecto, la verdad que venimos bien. bueno, Marcelo, muchas gracias. Seguramente se me está escapando algo y por eso te dejo este espacio, este minuto, como para que vos me digas por ahí cuál es el tema que yo tengo, o qué tendría que haber preguntado, ¿no? Según tu criterio, como para ir cerrando la nota. Eh, Sí, me parece que se está escapando algo que para nosotros fue, la verdad, emotivamente, fue muy emotivo y sucedió, digo, el sábado fue 1 de mayo. Ah, Nosotros este primero de la entrega de un mayo, reconocimiento, un homenaje. este 1 de mayo en todo en realidad no solamente en Pehuajó, en todo el territorio nacional nosotros decidimos que ese 1 de mayo el homenaje tenía que ser para quienes nos cuidan. Eh, para el personal de salud, para el personal, para el personal en el caso de Pehuajó, del vacunatorio y del hospital, que son, la verdad, quienes están entregando todo de sí para poder cuidarnos, digo, descuidando a la familia, poniendo en riesgo su salud, su vida, trabajando en condiciones, la verdad, terribles, porque trabajan prácticamente vestidos de astronautas y son Muchas horas. situaciones muy incómodas. Digo, con gente que se les escapa entre las manos, que tienen que estar dando malas noticias permanentemente. La verdad que están, es para sacarse el sombrero lo que están haciendo los compañeros que trabajan en salud, ¿no? Y por eso hemos decidido reconocerlos y un poco mostrar la contracara de todos aquellos que salen a expresarse en contra de la vacuna, en contra de la cuarentena, en contra de los cuidados. Digo, mientras hay gente que se expresa en favor de la libertad, que en realidad es libertinaje, porque está en juego la salud de nuestro pueblo. Hay gente que da la vida para cuidar a esos mismos, que están dispuestos a hacer cualquier cosa y a ponernos en riesgo a todos como sociedad, ¿no? Tenemos una segunda ola mucho más contagiosa y hay gente que sigue jugando
recuerdo una, una frase de Velocopit que ha salido por todos los medios. Están pelotudeando en la cubierta del Titanic, ¿no? Y un poco, la verdad que Escuché, escuché. es muy, es muy gráfico lo que expresa, digo, Sí, porque es eso. sí. Eh, la Bueno, verdad, nada, yo eso. que estoy acá en un medio, viví mucho, todo eso que fue cuando los jubilados tenían esas restricciones en lo que tenía que ver el acceso a los medicamentos, cuando se alteró la fórmula jubilatoria, y bueno, esos sectores no los veía preocupados. Y hoy, que justamente necesitamos responsabilidad social, individual, en los cuidados, y apoyar a alguien que realmente está intentando y poniendo todo su esfuerzo para que salvar vidas. Bueno, pasan estas cosas. Sí, parece hasta ridículo, ¿no? Yo creo que por eso surgió ese comentario, creo que es así. Pero bueno, Marcelo, algo personal te pregunto. No pude evitar escuchar primero el maullido de un gato, parecía adulto, una gata, y chiquititos. ¿Qué tenés gatitos ahí? Sí, ¿Una gata con gatito? tengo Contame. gatitos, sí. ¿O es la televisión? Sí, sí. No, no, soy abuelo, abuelo de Ah, gatitos. bueno, me pareció, pues se escuchaban, primero se escuchó, pero mira vos, bueno, te felicito entonces, ¿eh? Ya tenés, Bueno, bueno. ¿los vas a cuidar todos o vas a tener que empezar a repartir? No, no, ya tienen dueño Ya todos. tienen todo, están todos colocados, bueno. Bueno, Sí, Marcelo, sí. muchas gracias y perdóname por este lapsus, ¿no? Se salió la No, cadena, está bien, está me bien. salió la cadena. Pero bueno, gracias por tu tiempo y a disposición como siempre para que Suteba pueda expresarse y bueno, y podamos escucharlos y ver cuáles son las necesidades y los avances a nivel docente. Bueno, gracias a vos y saludo y a cuidarse, por favor. Sí, por sobre todas las cosas. Muchas gracias, ¿eh? Sí, sí.